pues es un privilegio, ¿no? Muchas personas quizá el día de hoy ya no se despertaron y pues ya hasta ahí llegó su vida. Entonces, ese motivo por estar aquí es un motivo de agradecimiento y es bueno, y ese es el sentido de la vida, el saber que estamos aquí vivos. Y el propósito de la vida a lo mejor es un poquito más complicado porque ese sí es el preguntarte a qué veniste a esta vida. Estamos tan habituados a que la felicidad venga de fuera y venga de lo que poseemos y venga de los productos que tenemos y de si compramos una nueva camisa, unos nuevos tenis y demás. Estamos tan acostumbrados a eso que pensamos de repente que eso es el sentido de la vida. Las redes sociales, pues obviamente vamos a poner como la parte bonita, ¿no? La cara linda de la situación. Y a lo mejor el primo, aunque se fue de vacaciones, pues a lo mejor está de pleito ahí con su pareja o está pasando por un momento difícil. Yo decía, bueno, quizás soy el más desapegado de repente de la familia o de los primos, porque yo de repente he dicho, bueno, vamos a explorar por otros lados, ¿no? Y entonces yo tengo varios grupitos de amigos en donde lo que yo puedo ver es como otras realidades, otras formas de vivir. Ese cuate publica todo en Facebook, ¿no? O sea, si está bien, lo pone ahí, si está mal, lo pone ahí. Y yo digo, pues qué necesidad, ¿no? O sea, si estás mal, pues no andes contando tus penas. Y creo que eso a lo mejor algún amigo ya más grande que yo como que me lo recomendó en alguna ocasión cuando empezaba el mundo de las redes sociales, que decía, no tienes que andar publicando todo, ¿no, güey? O sea, guárdate algunas cosas. Y es otra vez este punto de no tenemos que estar buscando validación allá afuera, ¿no? Mi papá de repente me decía, ¿no? Discutíamos un poquillo por problemas familiares. Me decía, bueno, es que mi sentido de la vida o mi razón de ser es procurar a mis hijos, ¿no? Y yo decía, órale, ya tenemos más de 30 años todos y de repente mi papá sigue como en esta idea de procurarnos. Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de este proyecto llamado Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro y de este lado Omar García. Gracias a todas las personas que están viendo este video, los invitamos que se queden hasta el final, porque tenemos un tema bastante interesante que lleva por título. El título de hoy es El sentido de la vida. Hoy nos vamos a poner un poquito filosóficos, ¿no? Profundos. Esos temas profundos, exactamente. Como de qué vamos a tratar o por dónde empezamos este tema tan interesante, primo. Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento, como esto de ¿cuál es el sentido de mi vida? O como no tanto como por qué estoy aquí o quién me trajo aquí, sino bueno, y ahora que ya estoy aquí, ¿para qué estoy aquí? O qué tengo que hacer con esta vida. Creo que también en algunos momentos nos hemos como también encontrado diciendo, no, si yo, este es mi camino, esto es lo que yo vengo a hacer al mundo, ¿no? Yo vengo a dar alegría, o yo vengo a... Y de repente también nos da el bajón y decimos, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué sentido tiene de estar aquí? No tanto que estemos como en depresión y aquí al borde del suicidio, sino más bien como si preguntarnos cuál es el significado de estar aquí, qué sentido tiene de estar aquí, y luego entonces, pues, ¿qué hacemos con nuestra vida, no? Pero fíjate que a lo mejor ese tipo de preguntas sí llegan cuando estamos como que en alguna crisis existencial. A lo mejor sí cuando estamos deprimidos, no lo sé. Ahorita te comentaba que yo tenía ya algunas notas guardadas en una libreta y son de septiembre del año pasado, cuando yo andaba investigando qué es esto del sentido de la vida o el propósito de la vida, porque decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Más o menos por aquellas fechas empezó este proyecto de los Primos Podcast. Bueno, ahorita me siento bastante a gusto, pero justo uno de los primeros capítulos de Primos Podcast es crisis existenciales. Entonces estamos así como de, ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben que este proyecto surge a partir de nuestras crisis existenciales. Entonces, ahí la vamos llevando. Pero entonces yo creo que sí pueden darse el caso de que este tipo de dudas o cuestionamientos surjan a partir de ¿y ahora qué sigue? ¿No? No sé, a lo mejor es también ya esta etapa adulta en la que nos encontramos, eso ya llegando a los 40 y es ¿y ahora qué sigue? O ¿qué me espera del resto de la vida? En aquel entonces, cuando estaba investigando entre qué es esto del propósito de la vida o a qué vine, porque creo que a veces nos llega esta pregunta de ¿a qué vine a este mundo? ¿No? ¿Qué voy a hacer en este mundo? Y lo que veía por ahí de una persona que de repente veo sus videos en YouTube y que me parece una persona muy sabia y la manera en que da sus conferencias me gusta mucho, que es una persona colombiana japonés que se llama Yokoi Kenji. Hay dos formas de aprender en la vida, a los golpes y a los golpes de otro. Y él decía que hay que diferenciar lo que es el sentido de la vida del propósito de la vida. Y por ahí hay
utiliza unas palabras japonesas que uno me parece que es Ikigai y el otro se me olvida su nombre, pero son uno para referirse a lo que es el sentido de la vida y lo que es el propósito de la vida, porque dice es bueno diferenciarlo. El sentido de la vida, por como lo entendí, a lo mejor estoy mal, mejor vayan a ver la referencia exacta, pero como yo lo entendí y a mí me hizo sentido, es el sentido de la vida es de alguna manera agradecer que estás aquí, que estás teniendo esta vida, porque pues es un privilegio, ¿no? Muchas personas quizá el día de hoy ya no se despertaron y pues ya hasta ahí llegó su vida. Entonces ese motivo por estar aquí es un motivo de agradecimiento y es bueno, y ese es el sentido de la vida, el saber que estamos aquí vivos. Y el propósito de la vida a lo mejor es un poquito más complicado porque ese sí es el preguntarte a qué veniste a esta vida. Pero dice que va a ser difícil encontrar ese propósito de la vida si de alguna manera no estás agradecido con decir, la vida es buena, la vida es buena porque la estoy viviendo. Entonces primero hay que buscar ese sentido de la vida antes que el propósito de la vida. Suena súper, o sea, congruente porque justo cuando andamos como muy negativos o negativas diciendo, no, es que no tiene sentido la vida, no la pena vivir, justo como que perdemos el propósito, ¿no? O sea, cuando dejamos de agradecer y reconocer que finalmente estamos aquí y que eso ya tiene valor, ¿no? Cuando dejamos de agradecer eso, es bien complicado que encontremos un camino a seguir. Exacto. Que podamos, a mí me parece que es muy correcto. Justo creo que en algún capítulo mencionábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues bueno, con el hecho de venir aquí a grabar, despertarnos cada día, ya como que eso ya ganamos, ¿no? Entonces, ya a partir de eso podemos como estar trabajando, pero yo me pongo a pensar de repente en todas estas personas que pareciera que están un poco peleadas con la vida, ¿no? O que no están conscientes de la fortuna que ya en sí implica el que estemos vivos y vivas. Y es que también creo que tiene que ver mucho el contexto actual, ¿no? Estamos tan habituados a que la felicidad venga de fuera y venga de lo que poseemos y venga de los productos que tenemos y de si compramos una nueva camisa, unos nuevos tenis y demás. Estamos tan acostumbrados a eso que pensamos de repente que eso es el sentido de la vida o esos son los propósitos, y no, o sea, el sentido está en realmente pues que estamos aquí, o sea, y que a partir de eso creo que suena muy, quizá muy hippie o muy idealista, pero pues en efecto cada día que despertamos tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes o de poder hacer cosas que antes no hacíamos, o vivir lo mismo que hacemos diario, pero hacerlo como con otro tipo de energía, ¿no? O sea, creo que es importante. Sí, y es una pena que nosotros mismos lo percibamos como algo hippie, porque eso quiere decir que el contexto de alguna manera nos ha absorbido o ha cambiado un poquito nuestra mentalidad. Yo también, o sea, cuando digo este tipo de cosas, bueno, pues venimos a ser felices y suena así como que muy amor y paz y muy hippie, pero pues creo que es parte de la realidad. O sea, si nosotros mismos no nos preocupamos por tratar de encontrar cuál es la felicidad, pues se nos va a ir la vida y de repente yo creo que llegas a la recta final de ¿y qué hice, no? El año pasado le entré al tema de los audiolibros, casi como que no me concentro mucho con los audiolibros, pero mientras salía a correr de repente los escuchaba y escuché uno que es como que muy famoso, o sea, un libro muy famoso que es el de El hombre en busca de sentido, el hombre en busca de sentido de la vida, no me acuerdo, de Viktor Frankl, que es una persona, un psicólogo que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera, él estando ahí concentrado, bajo las condiciones que todos conocemos en esos campos de concentración, le encontró un sentido a la vida y era esto de, pues de alguna manera, aunque estés en ese tipo de situaciones que son de lo peor, aún así tienes esta libertad de pensamiento y tienes esta capacidad de decir, a pesar de esta situación, puedo ser feliz. Yo creo que es bien complicado y que una persona como nosotros que no ha estado en estas situaciones, pues se nos hace como difícil de imaginar que una persona estando así encerrado, con unas carencias de alimentación, carencias de todo tipo y sabiendo como que la muerte está respirándote ahí atrás, aún así puedas encontrar como que libertad en tus pensamientos y felicidad. Me parece que es como que ya una persona que logra trascender, ¿no? Y es que a veces creo que no sabemos cómo leer las crisis, o sea, es decir, entramos en crisis existenciales, todas y todos creo, y luego no sabemos cómo darle lectura o significado a esa crisis, es decir, a ver,
si ya te sentiste como un buen rato como de la fregada y estuviste ahí, dicen, tocando fondo y estuviste como llorando y sentías que no salías, cuando ya un poco te despejas de esa nube negra que estaba sobre ti, pues creo que ahí es donde tienes que agradecer y decir, claro, o sea, mira cómo le estaba pasando mal hace unos días y mira, ahora ya estoy mejor, o sea, no al 100%, pero ya estoy mejor. Y creo que eso es algo que tenemos que valorar, pues, o sea, decir, bueno, pero ya estoy mejor y entonces la vida está mejor, pues, o sea, la vida sigue, pero justo creo que lo que te decía, a veces estamos tan acostumbrados a otras cosas o a o sea, queremos estar todo el tiempo felices, por ejemplo, ¿no? Queremos todo el tiempo estar sonriendo, queremos vernos como en las redes sociales, todos acá con la selfie, con un montón de filtros, y tampoco es así, o sea, es decir, a veces nos sumergimos en mundos virtuales o de otras personas que no son tan reales como pareciera, ¿no? Es decir, habría que hablar del contexto primero, ¿no? Desde cómo los diferentes contextos sociales, económicos y demás también van determinando qué tan a gusto o qué tan a disgusto estamos con la vida y lo que nos está pasando, ¿no? Que es algo bien personal, o sea, solamente tú podrás solamente tú podrás saber si realmente le encuentras el sentido a la vida, o sea, si realmente puedes agradecerle a la vida. Pero el problema, como bien dices tú, es que nuestro contexto actual, y lo platicábamos en el capítulo pasado, es que estamos metidos en el mundo de las redes sociales, el internet. Entonces estamos viendo cómo le fue al primo, ¿no? El primo ya se fue de vacaciones, se fue de viaje y creemos que en su vida es todo felicidad. Pero sí, hay que recordar que las redes sociales, pues obviamente vamos a poner como la parte bonita, ¿no? La cara linda de la situación. Y a lo mejor el primo, aunque se fue de vacaciones, pues a lo mejor está de pleito ahí con su pareja o está pasando por un momento difícil y, pues, o sea, se le hizo fácil publicar porque en ese momento encontró un escape de felicidad. Pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? En su caso, su sentido de la vida, si es una crisis, y muchas veces como este hecho de estarnos comparando con todo el mundo nos empieza, yo creo, como que a oprimir un poquito. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es como despejarnos y sí, despegarnos también de las pantallas un poquito, de estas realidades que tenemos como alrededor, por ejemplo. Es decir, yo nunca voy a ser la persona que esté en TikTok acá viajando a cada rato, por ejemplo. Yo nunca voy a ser la persona que tiene la familia perfecta o que tiene el trabajo perfecto. A lo mejor yo nunca voy a ser esta persona que está ganando un montón de dinero, pero yo soy yo, pues, o sea, yo no soy esos, pero lo que yo tengo es lo que vale, ¿no? O sea, yo valgo por el simple hecho de existir. Y eso nos cuesta mucho reconocerlo. Entonces creo que primero hay que, o sea, lo que tú dices, primero hay que hacer a un lado todo eso, no en el sentido también de mandar a la fregada a la sociedad y de vivir aisladamente, sino en el sentido de, a ver, en principio de cuentas que estarnos comparando con todo lo demás, quizá no ayuda. Primero es como centrarnos, regresar a nosotros, reconocernos y querernos, por ejemplo, ¿no? Empezar a trabajar en nuestra autoaceptación. Y a partir de eso, ya, ¿no? Yo también pensaría que, a ver, primero hacer a un lado todo eso, empezar a mirarme a mí mismo y empezar quizá a pensar en cuáles son las cosas que me anclan a la vida, o sea, eso, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, en tu caso, seguramente lo tienes identificado y a lo mejor ya me sé la respuesta, pero ¿cuáles son las cosas que te anclan a la vida? O sea, que tú dices, por esto vale la pena vivir. Antes de contestar esto, quisiera recalcar lo que mencionaste tú al inicio, que es debemos de como que encontrar las respuestas dentro, o sea, porque como que estamos muy acostumbrados a ver el exterior y tú lo acabas de decir ahorita otra vez muy bien, como que hay que despejar un poquito, o sea, como que necesitamos buscar las respuestas hacia la parte interna. Justo hoy en la mañana había un comentario de Giselle que nos dejó en creo que en el capítulo pasado, que habla de la hiperconectividad y decía, encontrar como que esos momentos de paz con uno mismo son como me parece que ponía algo así como es unos oasis de sanación. Y es que siempre queremos estar conectados, siempre queremos estar como que hiperestimulados y nos falta como que encontrarnos con nosotros mismos. Con esta pregunta que me hacías de qué es lo que me ancla a la vida, pues creo yo que el hecho de seguir desarrollando como este tema creativo muy en lo personal, o sea, si me lo preguntas muy en lo personal y muy de forma egoísta, para mí la vida es seguir como que construyéndome, seguir desarrollando, seguir creando.
Y obviamente en esta vida que ya formé familia, pues obviamente mi familia, como que ese motor también que me impulsa, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que crear proyectos juntos, de alguna manera hay cierto proyecto de vida juntos. De los principales temores que tengo en la vida es precisamente el no poder estar ahí presente en toda la vida de mis hijos. Bueno, yo sé que no va a estar presente en toda la vida de mis hijos, pero por lo menos... Ahí las mías dicen, no, jefe, también no inventes. Pero pues creo yo que estar hasta que ellos estén como que en una vida adulta y realizada, a mí me encantaría. Y sí me genera temor el hecho de que a lo mejor en algún punto prematuro tenga que salir de su vida. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me anclan. No sé a ti que cómo lo ves y a ti en lo personal. No, y ahorita tú decías, por ejemplo, quizá de manera egoísta, tú te justificabas un poquito y decías, pues de manera egoísta soy yo. Yo pienso que eso es justamente lo que nos han inculcado, sí. ¿No? Cuando decimos, cuando pensamos en nosotros, decimos, ay, siempre nos sentimos como muy egoístas porque decimos, y los demás. Sí. Y yo siempre contesto que pues el principal motor de mi vida soy yo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. y de repente la gente se queda así como de órale. Pero como pensar, a veces pienso que piensan que soy como muy egoísta, pero en realidad creo que no. O sea, yo lo que he entendido a lo largo de estos años es que para que yo pueda provocar bienestar en los demás, que es alguna de mis funciones, por ejemplo, en la vida, creo. O sea, a mí me preocupa mucho que mis estudiantes vean la vida de mejor manera. Me preocupa mucho que mis estudiantes puedan aprender valores, por ejemplo, ¿no? Que sepan que es el respeto, que tengan autoconfianza. Y mi conclusión es, bueno, si yo no lo tengo, yo no lo puedo ofrecer. Yo no le puedo ofrecer a alguien que se respete si yo no me respeto. Yo no le puedo ofrecer o no le puedo pedir a alguien que se quiera si yo no me quiero, pues. Entonces, creo que en ese sentido es cuando digo, pues yo soy el principal motor, ¿no? O sea, soy mi principal motor y a partir de eso, vámonos todos, o sea, vámonos todos y jalemos parejo. Pero eso es algo que luego a oídos de otras personas son así como de, órale, el egoísta, ¿no? Creo que no, o sea, no tendría por qué ser así. Porque finalmente también yo he pensado, ¿no? En mi caso, bueno, el tema de la familia ahora la tengo, pero en el caso de los hijos, por ejemplo, pues quizá no se dé, quizá es más complicado para mí. Y de repente pienso, bueno, si no tengo hijos, si al final de cuentas no llego a tener hijos, pues ni modo que esté pensando todo el tiempo que si no tengo hijos, ¿cuál va a ser mi motor, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O si en algún momento en una cosa totalmente catastrófica, que espero que nunca pase, mi pareja y yo dejáramos de ser pareja, pues ni modo que diga, bueno, ya, o sea, me voy a hundir, ¿no? O sea, justo ese tipo de cosas siempre estoy pensando. Y afortunadamente hasta ahorita me ha salido bien el juego, ¿no? O sea, hasta ahorita no ha habido como problema en eso. Y pienso, más bien siento que sí puedo brindarle a los otros como estas ganas, o sea, sí puedo comunicar a veces estas ganas como de vivir. Además, de repente me he encontrado con ex estudiantes que me han dicho, profe, fue chido, ¿no? O sea, usted me marcó y de repente digo, ay, llevo ya, hacía cuentas apenas hace esta semana y ya llevo 18, 19 años siendo docente. Wow. O sea, ya es un ratito, ¿no? Y porque me pasó que ya llega el típico señor acá bien alto y que dice, profe, y yo digo, ¿tú quién eres? Y es así ya un ex alumno de hace años, o sea, ya con sus hijos, ¿no? Ya casi con sus hijos, y entonces de repente que te digan que sí pudiste transmitir ese tipo de ganas de vivir, es como bien reconfortante. O luego, por ejemplo, aquí en el TikTok de repente escriben exalumnos, a veces ni sé quiénes son porque no se ponen nunca nombres reales, eso quiero reclamar ahorita. Hay cuentas que dicen, mándanos saludos, y digo, pero ¿quién eres tú? Porque se ponen aquí. User 85. Ajá, exacto, no. Yo lo conozco y digo, yo no te conozco, o sea, ya cuando pongo ahí, cuando los busco no encuentro quiénes son. Pero lo que quiero retomar es, bueno, creo que sí, o sea, mi principal motor soy yo. Y de ahí tengo otros motores que me van apoyando siempre, que me van impulsando. Pero creo que debemos de partir de ese reconocimiento, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de esto del sentido de la vida es, pues nuestro paso en esta vida es muy pequeñito, ¿no? Y cuando no damos como ese agradecimiento de decir, pues voy a estar este pedacito, en esta línea de tiempo infinita, yo voy a estar este pedacito, claro. ¿Qué voy a hacer? Y pues es como a veces muy difícil el poder decir,
pues vamos a trascender. O sea, no sé, un gran científico como Einstein y que hasta la fecha sigue recordándose, dice, a lo mejor para mí va a ser muy complicado que me vayan a recordar 100 años después. Pero, por ejemplo, esto que te acabas de comentar de tus exalumnos, tú ya dejaste algo en ellos. O sea, como que yo creo que esa parte te puedes dar como por bien servido de que ya lograste una pequeña transformación en algún ser humano. Y creo que es lo bonito de esta parte que nos toca dar como, o sea, tú eres un maestro profesional con todas las palabras, pero a mí que me toca dar capacitación, pues yo puedo decir que sí he cambiado la vida de por lo menos unas 3 personas porque literalmente me lo han dicho, claro, ¿no? Y dice, no, es que, o sea, yo estaba como que precisamente tratando de encontrar el propósito de mi vida. Recuerdo a una, y creo que lo he comentado aquí, una arquitecta, recuerdo una educadora de jardín de niños, que decía, es que, no sé, o sea, como que ya no sabía hacia dónde, y a partir de que tomé un curso de dirección de proyectos contigo y me pudiste como que dar una charla y asesorarme personal, pues la verdad ya estoy dedicada a otro rumbo. Y dice, pues estoy muy contenta. Entonces, ese tipo de cosas son las que, pues a lo mejor vamos como dejando en esta vida, ¿no? Porque, insisto, nuestro paso por esta vida es muy pequeñito, pero si vamos teniendo un pequeño impacto en las personas a nuestro alrededor, pues creo que estamos, o sea, nuestro paso por esta vida no va a ser desapercibido. Sí, y justo también esta parte que yo digo, o sea, no pienso que sea egoísta cuando yo digo que yo soy el propio motor de mi vida. Lo digo porque cuando, o sea, yo he trabajado mucho el concepto de que también los otros forman parte de mi vida. Es decir, yo no solamente soy yo esta persona, o sea, o esta persona que soy no se ha conformado de la nada, se ha conformado de la suma de muchos otros, de mis papás, de mis hermanos, de mi familia, de mis maestros. Entonces, de alguna manera soy todos esos, ¿no? O sea, soy todo eso, soy la sociedad. Y cuando yo digo, yo soy el principal motor de mi vida, al mismo tiempo estoy reconociendo a todos esos que forman parte de mí o que me ayudaron a configurarme, y entonces es cuando digo, vamos todos juntos. O sea, es decir, cuando yo digo yo soy el motor de mi vida, no solamente me refiero de una manera muy, muy personal a mí, sino a todas estas personas que de alguna manera ya forman parte de mi ser, y que no los puedo mencionar a todos, pues, pero mis maestros, repito, familia, tal y tal, el primo, o sea, todo mundo forma parte de mí. Entonces, es como este concepto que también nos cuesta mucho como de repente trabajar y entender. Yo mismo no lo puedo explicar ahora en este momento, ¿no? ¿Cómo le hacemos para así entender que somos la suma de todos los demás y que esa suma ha conformado un solo individuo? Y cuando ese individuo dice que ese es su motor de ser, está también homenajeando, rindiéndole tributo a todos los demás. Es bien complejo porque tendemos a ser como, sí, de repente como muy egoístas, y te digo estas frases que de repente escuchamos de yo solo contra el mundo y yo me construyo a mí mismo, no, o sea, son súper mentirosas, pues, porque sí estás tú solo contra el mundo, pero la configuración de tu ser pasó por las manos de un montón de otras personas que te ayudaron a ser lo que eres ahora, pues. Entonces, este trabalenguas que me he armado ahora sirve para decir que justo este también es el sentido de la vida, o sea, reconocer que somos la suma de un montón de personas, y entonces eso también le da sentido a mi vida y le da sentido a la vida de los demás, porque cuando yo digo soy la suma de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de alguna manera también ellos ya, lo que tú dices, trascendieron dentro de mí. Y a veces andamos por la vida, no necesitamos ser maestros o no necesitamos dar capacitación, necesitamos nada más voltear a ver alrededor, voltear a ver a los demás y decir, ah, claro, o sea, cuando yo lo puedo reconocer, o quizá yo ya impacté en esa vida, ¿no? Y a veces impactamos de maneras que no nos imaginamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a la calle, yo me acuerdo mucho de una vez que fui al tianguis, por ejemplo, ¿no? Y yo veía un vendedor que gritaba y del típico que, ¿qué pasó, mamacita? Le dice a las señoras que van a comprar, ¿no? ¿Qué pasó, reina? Y aquí, y yo lo veía con una alegría haciendo su trabajo, muy respetuoso, muy dicharachero, pero tan alegre que yo decía, yo quiero ser como ese señor. O sea, en lo que yo trabajé, yo quiero tener esa energía, y ese señor trascendió en mi vida, y a lo mejor ni lo sabe, bueno, ni me sé su nombre, pero eso es lo que tenemos, creo, que ir tomando en cuenta, ¿no? Que a veces en esos instantes, todo el mundo, todo el tiempo estamos viviendo instantes y momentos que a lo mejor dejamos pasar desapercibidos, y a lo mejor decimos, eso no vale la pena, pero no sabemos si en ese momento alguien se hubiera atravesado, te está viendo, y eso lo deja marcado para toda su vida, ¿no? Entonces,
creo que es algo que tenemos que ir también como pensando que nuestra vida, a veces de manera inconsciente, también repercute y marca la vida de otras personas. Y entonces, claro que nuestra vida tiene un montón de sentido, pues, Sí, sí, sí. de valor. En esa parte de esa persona que recuerdas del tianguis, me hace pensar en algo que comentabas hace ratito, mencionaste la palabra el contexto, o sea, como que nuestro sentido de la vida va a depender del contexto. Como que somos una cultura, pues, que podríamos calificar de efusiva, fiestera. No todo el mundo andamos gritando como el señor del tianguis, pero sí como yo, como nosotros, que nos carcajeamos. Entonces, por ejemplo, eso del hablar fuerte, del carcajearnos, a lo mejor en culturas asiáticas, ahí sí es más, ahí sí es mal visto, ¿no? Ajá, claro. No, es que lo platicamos porque sí, claro, en algún episodio nosotros decíamos que de repente nosotros mismos decimos como que nos exageramos con esa carcajada, ¿no? Pero en países asiáticos, ahí creo que sí es peor el hecho, porque, por ejemplo, yo sé que en los trenes de Japón dice que todo el mundo va callado y es mal visto que alguien pues, se vaya, o sea, que vaya hablando, claro, ni siquiera carcajeándose como nosotros, ¿no? Que vaya hablando ya es mal visto. Y en esa parte del contexto, pues a lo mejor nosotros aquí podríamos darle cierto sentido y a veces yo pienso que en esta cultura, veámoslo por ejemplo con los mexicanos, a veces es como de, pues tengo que ser exitoso, tengo que ganar dinero, tengo que conseguir un buen empleo, porque eso es lo que la sociedad me está exigiendo. Ese es como que el contexto que yo vivo. Pero si comparamos ese contexto con, por ejemplo, una sociedad coreana como de Corea del Sur, te das cuenta que ahí se exigen todavía el doble, porque dicen que desde los niños, desde que son muy niños, pues ya como que la competencia es muy feroz y como que tienes que estudiar y me parece que estudian así como desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde y llegan a la tarea, a la casa a hacer tarea todavía y siempre desde niños muy competitivos y crecen y es así de quién tiene el mejor puesto y quién es el que tiene más dinero. Entonces, la realidad que ellos viven y la realidad que nosotros vivimos son diferentes. El sentido de la vida que ellos le pueden encontrar al sentido de la vida que nosotros podemos encontrar va a ser muy diferente. Y con esto yo quiero decir que a veces necesitamos explorar nuevas cosas, ¿no? Claro. Porque a veces como que nada más conocemos esto. Sí. Y cuando empiezas a voltear a otro lado dices, ah, caray, pues como que hay más cosas allá en el mundo. O sea, esto que me dijeron que debo de crear y de formar y de desarrollarme, no es la única verdad. Hay más cosas allá afuera, ¿no? Veo el caso de, que lo comentamos ahorita antes de grabar, este caso de la Chinguamiga, que es una persona que está... Ven al programa. Ven al programa, estás invitada. Ella vivía en Corea y como que estaba sometida a mucho estrés. Cuando conoce la cultura latina, como que se le abrieron los ojos, quizá no literalmente. A un abrazo. Pero de alguna manera dijo, pues es que esa no es la única realidad. Claro, ¿no? O sea, esa es la realidad de mi contexto. Pero si me salgo de ese contexto, o sea, hay un mundo de oportunidades, ¿no? Entonces, no sé, hay que explorar otras cosas. Por eso también yo soy muy de esta parte de que tenemos que seguir aprendiendo, porque decimos, si nada más estás conociendo esto, ese es tu mundo, esa es tu realidad. Cuando amplías tu mundo, dices, no, caray, de aquí no soy. Y aparte es bien saludable, o sea, yo creo que es lo más saludable, que de las cosas más saludables que podemos hacer en la vida es explorar y salirnos de nuestro contexto. Yo me acuerdo mucho ahorita del capítulo donde hablábamos como de la familia y la amistad. Yo decía, bueno, quizás soy el más desapegado de repente de la familia o de los primos, porque yo de repente he dicho, bueno, vamos a explorar por otros lados, ¿no? Y entonces yo tengo varios grupitos de amigos en donde lo que yo puedo ver es como otras realidades, otras formas de vivir, y entonces eso me ha hecho me ha dado perspectiva, y la verdad es que me ha hecho muy feliz, porque si yo me hubiera, o sea, a pesar de que yo adoro a mi familia y demás, si yo me hubiera quedado solamente con la realidad que vivimos en mi contexto familiar, no, pues muchas cosas de las que yo hago no tendrían valor, ¿no? O sea, para empezar, no soy heterosexual, o sea, no soy como esta persona que no se me nota, esta persona que le gusten los deportes, por ejemplo. O sea, todos los primos son acá, pamboleros de la cascarita. Yo sí la he hecho, pero yo digo, ay, bueno, está bien, ¿no? Un karaoke mejor, y eso de repente no ocurre. Pero si yo me hubiera quedado con este contexto nada más de mi familia o de mi contexto inmediato, no hubiera podido encontrar que en realidad puedo explorar un montón de más cosas y que puedo ser feliz de otras maneras, ¿no?
Entonces, creo que es bien sano no cerrarnos a nada más a la familia, no cerrarnos a un solo grupo de amigos, no cerrarnos a solamente la realidad del trabajo, porque eso puede ser muy cansado. O sea, hay que escapar a otros mundos, otras realidades. Justo en la semana, en la primaria donde trabajo, hacíamos el ejercicio de representaciones teatrales de las lecturas, y uno de los mensajes que yo les daba a los padres de familia y a las madres de familia era: permitámonos explorar a través de la lectura otros mundos, ¿no? Y cuando yo lo decía, me recordaba a mí mismo y decía: sí, claro, siempre tienes que estar explorando otras cosas, porque si no te puedes como quedar ahí. Entonces, este ir y venir de diferentes contextos o incluso de diferentes realidades, lo que tú decías ahorita, nos va a dar perspectiva y nos va a ayudar a encontrar, quizá de manera más amplia o más fácil, un sentido o propósitos, ¿no? Repito, en mi familia, como muy nuclear, pues lo que se hace es, bueno, pues nos casamos, tenemos hijos, hacemos una familia, y digo, y está bien, o sea, está bien, pero yo no, o sea, tengo ahora 38 años y yo no podría decir que ya cumplí con ese propósito. Si yo me hubiera quedado solamente en esa realidad, diría: no, pues, la vida no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, es decir, habría una frustración. Había una frustración, ¿no? O sea, es decir, eso. Si me hubiera quedado con otro cierto grupo de amigos en donde ya todos tienen acá doctorado y trabajan en investigación. Exacto. Y demás, yo tendría: no, pues ya, ¿no? O sea, como que no la estoy armando, ¿no? Pero justo estoy en un lugar en donde puedo crear, puedo hacer un montón de cosas y no requiero todo eso, ¿sabes? O sea, no requiero todo eso para decir: sí puedo influir de manera positiva, la vida sí tiene sentido y sí puedo ser feliz y sí podemos estar todos conviviendo, o sea, pero hay que estarle explorando, ¿no? Sí, en esta parte creo que volvemos a caer en esta parte de la comparación. Tú mencionabas esa parte de si a lo mejor todo mi círculo está conformado por personas que ya terminaron una maestría, un doctorado y yo no, pues a lo mejor me voy a sentir menos, ¿no? Claro. Pero si a lo mejor mi contexto, o me salgo de ese contexto y me voy a una comunidad donde a lo mejor nadie sabe leer, pues a lo mejor yo me voy a creer el más chingón, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver cuál es como que o sea, que la realidad a lo mejor no es solo lo que estás viendo en ese momento, sino que tienes que explorar. Creo que número uno, porque la vida es bonita cuando la exploras. O sea, si nada más toda tu vida es hacer esto, pues al final de la vida vas a decir: no conocí nada. Y no hablo de que nos tengamos que tener que viajar por el mundo. Claro, no. Como tú decías, a veces la lectura nos permite explorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se me hace un poquito triste porque yo estuve ahí, cuando las personas como que se acostumbran ya a la rutina, como que dicen: pues esta es la vida y lo tengo que asimilar. O sea, como que no hay como un coraje para salirse de ahí. Y lo veo, por ejemplo, en las personas que van así como que apretadas en el metro, apretadas en el transporte, y es su día a día. Y yo digo, cada persona va a tener su propia historia y habrá personas que a lo mejor simplemente no pueden salirse de ahí, de esa rutina, pero hay personas que sí y que lo aceptan, o sea, que de alguna manera bajan las manos y ya no quieren dar batalla. Yo digo, qué triste, porque muchas de esas personas no quieren esa rutina, pero ya simplemente rechazaron alguna posibilidad de encontrar algo más allá, ¿no? De repente, en alguna ocasión escuchaba a un amigo que decía que pues él está metido en esta rutina, ¿no? Y de alguna manera pues tiene a sus hijos y les tiene que dar de comer, ¿no? Tiene que llevar el sustento. Y dice, pero sí, de repente luego como que en las mañanas cuando me estoy poniendo mis zapatos ya para irme al trabajo, como que sí me quedo preguntando: ¿y si no voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Así como que, ¿a poco tengo que hacer esto toda la vida, no esta rutina? Yo me siento muy afortunado de que cada día de mi trabajo es diferente. O sea, el día de hoy puedo estar grabando un podcast, el día de mañana puedo estar haciendo una sesión de fotografías, el siguiente día puedo estar editando un video y no tengo como que una rutina establecida. Yo creo que la rutina a mí me mataría. Insisto, yo pasé por ahí, yo sé lo que se siente estar así como que con una mirada perdida en el vagón del metro, como de, ¿qué pasó? Esto es todo en la vida. Y pues dije, no puede ser todo esto en la vida, y digamos que me salí. Y pues, el hecho de salirte es como que dar una batalla, porque de alguna manera la sociedad está conformada, como tú decías, pues naces, creces, te casas, te reproduces, tienes un trabajo y ya, se acabó. Y de alguna manera quienes no seguimos como por ese camino, pues de alguna manera a veces no es tan fácil, ¿no? Y mira, o sea, también a veces creo que siempre sí se va a cumplir, o sea, del hecho de que vamos a morir de todos, eso sí, ya, sí. ¿No? O sea, de esa cosa no vamos a poder como salir, quizá el de formar familia, o quizá el de enamorarnos y demás.
O sea, son procesos a los que todos vamos a llegar, y también creo que hay, en efecto, rutinas que se van ya quedando fijas. Pero creo que sí es importante, por lo menos esto que decíamos, de conocer otras realidades, ¿no? O sea, de poder decir, o sea, yo hago esto y a lo mejor ya no me queda de otra, ¿no? O a lo mejor ya decidí que sí lo voy a hacer toda la vida, ¿no? Esta rutina. Pero sé que hay otras, ¿no? Y entonces eso de saber que hay otras rutinas y otras realidades me permite por lo menos reconocer que habría otras posibilidades o que habría otras formas en las que se le podría encontrar sentido a la vida. Yo platicaba, por ejemplo, hace unos meses con mis papás, y mi papá de repente me decía, ¿no? Discutíamos un poquillo por problemas familiares, y me decía, bueno, es que mi sentido de la vida o mi razón de ser es procurar a mis hijos, ¿no? Y yo decía, órale, ya tenemos más de 30 años todos, y de repente mi papá sigue como en esta idea de procurarnos, y pienso, no lo voy a juzgar, o sea, no voy a debatirlo, porque finalmente él ha dicho eso, ¿no? Y de repente me decía, es que para eso me educaron, ¿no? Para eso estoy programado, y decía, órale, pues yo no lo haría, pues, pero respeto lo que él hace, ¿no? O sea, respeto su pensamiento y digo, bueno, está bien. Ahora, lo que medio platicaba con él es, oh, está bien, o sea, no te lo voy a debatir, pero ahora búscate otras cosas aparte de nosotros, ¿no? O sea, piensa en otras realidades aparte de nosotros, piensa en qué otras posibilidades tendrías aparte de nosotros, dedícate un poquito a ti, y parece que un poco le removí algunas cosas. Y ahora que mencionas esto de las rutinas y demás, pues es que creo que sí, también es bien complicado de repente, ¿no? Yo lo que apostaría es que, a pesar de esas rutinas y a pesar de esas realidades que ya algunos y algunas tenemos o tienen muy fijas, pues pudieran un poco ir explorando a lo demás. También creo que nos ocurre otra cosa, primo, que es que en esta cosa de encontrarle sentido a la vida y estar como buscando el significado y todo esto, tendemos mucho a preguntarle a los demás, ¿no? Y tú, y esto, y esto, y esto, y es nuevamente caer en la comparación en vez de escucharnos a nosotros mismos. De repente hay como mucho ruido alrededor, o muchas opiniones, o muchos medios de comunicación, o muchas cosas que añoramos alrededor, que nos cuesta mucho regresar a nosotros y mirarnos, ¿no? Entonces creo que nuevamente la clave o parte de la solución estaría en regresar a analizarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, para ver, pues, por dónde andamos de la vida, porque también puede ocurrir, y lo hemos mencionado aquí muchas veces, es que hay gente que nada más anda viviendo en automático, ¿no? O sea, que anda en automático, y ya puso esa parte, y ya nomás ahí se dejan ir, ¿no? Entonces, justo hilándolo también con lo que decía Giselle en los comentarios, pues hay que darnos esos tiempos de paz o de calma para poder un poco preguntarnos esta parte, ¿no? Si no, se vuelve un desbarajuste. Lo peor de todo es que creo que, como no estamos conscientes de que impactamos, o de que nuestra vida impacte en otros, como no somos conscientes de eso, no trabajamos esta parte, y luego andamos impactando de manera no tan positiva con los demás, ¿no? Sí, esa parte la hemos comentado mucho, de que no nos detenemos a pensar, o sea, vamos como animalitos ahí, digo yo, y no vemos que pues, la vida se está yendo. Me parece muy interesante esto que mencionabas de tu papá, porque pues, yo creo que como personas adultas, eh, a veces te metes en esta rutina que decía yo de pues todo es trabajar. O sea, son 8 horas trabajar, en teoría, más 2 de traslado, ya te dan 10, y así te fuiste 40, no sé, 50 años trabajando, y luego ya termina la vida laboral, y ahora qué sigue, ¿no? Y pues muchas personas de alguna manera se deprimen, ya, o sea, ya no le encuentran sentido a la vida, porque, o sea, pues mi sentido de la vida era ir al trabajo y estar trabajando y proveer, pero ahorita pues ya todos se fueron de casa, ya no tengo trabajo, ya me están pagando mi pensión, y ahora qué. O sea, tienes, no sé, 60, 65 años, todavía te queda un tramito de vida, aprovéchalo, claro. Ve a explorar otras cosas. En alguna ocasión a mí me tocó trabajar para un cliente que puso un asilo, y me cambió la perspectiva de los asilos, porque uno cuando piensa en asilo es, pues ya vas a aventar a tu viejito de allá. Ajá, ¿no? Claro. Y lo que me decía esta persona es, pues la verdad es que les damos una nueva vida, porque las personas vienen aquí y conviven con personas de su edad. Y o sea, una persona que estaba ahí como arquitecto, ya grande, nos contaba historias de cuando él hizo el primer asilo en la Ciudad de México. Y decía, algo curioso que sucedió es que hicimos 2 pabellones, uno para hombres y uno para mujeres.
y pues ya todos abuelitos, ¿no? Ya todos grandes. Claro. Lo que empezó a suceder es que empezó a haber parejitas ahí y de repente eran pues, los abuelitos, ya los veías allá con las abuelitas, entonces luego se tuvo que hacer como que habitaciones mixtas porque ya se habían creado ahí relaciones, ¿no? Y como que lo ves padre porque dices, es que la vida no se acaba hasta que se acaba, claro, ¿no? Hay que disfrutarla. Cuando estuve con esta clienta, nos llevaron a ver la habitación de una de las abuelitas que estaban ahí y la arregló muy bonito, o sea, estaba muy bonita su habitación y se llevó a su perro a vivir con ella. Y tenía una fotografía, porque pasamos a la habitación, tenía una fotografía, pues no sé, cuando tenía a lo mejor 20, 30 años la señora y se veía guapa. Y dicen que esa señora, ahí entre los habitantes de ese lugar, pues era la guapa, o sea, ya tenía no sé como 80 años, era la popular. Entonces que se acercaban y que como que los señores le decían, ¿y qué onda? Pues habrá oportunidad. Y le dice, ¿pero cuánto dinero tienes? O sea, como que la señora decía, ¿qué me puedes ofrecer? ¿No? Claro. Entonces, es un poquito como que en broma, pero como que el mensaje que me quedaba a mí es, qué bonito que a esa edad todavía haya como que ese deseo por tener una pareja, por vivir la vida, y me parece interesante como que dejar ese mensaje de que pues la vida no solo es el plano laboral, porque se acaba el plano laboral y ahora ¿qué sigue? Pues, siguen muchas cosas, o sea, pero falta que tú lo descubras, ¿no? Y que hay muchas cosas que le dan sentido y que a lo largo de nuestra vida los significados o las cosas que tienen sentido pueden ir cambiando. Sí, creo que es otra cosa también que tenemos, o sea, a veces nos aferramos, no, este es mi significado, este es mi sentido de la vida, pero también puede cambiar, o sea, también en algún tiempo uno puede decir, no, ¿sabes qué? O sea, esto a lo que yo le estaba dando mucho significado ya no lo tiene, ¿no? Porque a veces también en esta cosa de los significados nos aferramos a algunas situaciones, a algunos objetos inclusive. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si un día el cuadro que yo tenía con mi pareja de hace 10 años y que lo atesoraba con todo el alma, un día en una mudanza se pierde o se rompe o se quema o algo le pasa, ¿no? Si yo le estaba dando mucho peso a ese cuadro y si eso me significaba tanto, y si lo pierdo luego me queda como un vacío, pues, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que reestructurar, bueno, ¿qué es lo que realmente tenía significado? ¿El cuadro como un objeto en sí o el recuerdo, lo que atesoro en mi ser sobre esa persona, ¿no? Si en algún momento, no sé, pienso en los papás, ¿no? Si ya mis hijos me quedaron mal o si mis hijos no, toman caminos que yo no esperaba y eso es lo que le daba sentido a mi vida. Bueno, ahora que me voy a quedar sin sentido de la vida o más bien tengo que relaborar, ¿no? Con las personas, con las parejas y demás. Creo que todo el tiempo hay que estarnos también repensando y reeditando, como reconstruyendo constantemente, porque si no, entonces también nos podemos caer en esta cosa de a lo que yo le daba significado y lo que tenía sentido para mí ya no está. Luego entonces, pues vaya, ahí se ve, ¿no? O sea, no, creo que no es así. Tenemos que reestructurarnos constantemente. Creo que esta cosa también que suena como muy trillada de la reinvención, es necesaria. O sea, tenemos que estarnos reinventando a cada rato porque si no, nos puede comer la misma realidad o el mismo mundo, pues. Bueno, esta parte que tú explicas ahorita con ejemplo de, por ejemplo, el cuadro, me recordó mucho esto que les comentaba de Víctor Frank, el psicólogo que estuvo en los campos de concentraciones, pues ya cuando que te quitan todo. Exacto. O sea, porque incluso decían, pues uno llegaba con sus zapatos y los zapatos te los quitaban y te daban ahí unas botas cualquiera para trabajar y, o sea, no tenías nada. Dicen que a veces como que el intercambio que se podía hacer eran las agujetas como que valían. Pero cuando llegas a ese punto donde ya te quitaron todo, entonces, ¿qué te queda? Pues esos bonitos recuerdos, esa libertad en la mente, el estarte de alguna manera como con esas ganas de decir, pues aunque estoy aquí ahorita, mañana quién sabe dónde esté, a lo mejor mañana soy libre, pero hay que seguir luchando, hay que seguir. Entonces, yo creo que cuando como que ya te vences, pues decir, pues ya, o sea, me voy a dejar ir por esta resbaladilla llamada rutina, pues ya, o sea, así es la vida y ni modo. Creo que ahí estás perdiendo, porque ya no te quieres seguir reinventando como tú decías, ya no te estás alimentando la mente, y creo que ahí ya perdiste, o sea, ya bajaste la guardia y pues que me lleve la vida donde me tenga que llevar. Sí, y esta otra parte de no solamente
la rutina, sino tener este miedo a perder lo que ya fuimos como ganando, ¿no? O sea, como este miedo a decir, no, pues yo ya tengo una vida hecha y demás, y pues cómo la voy a deshacer, ¿no? O sea, como que el sentido o todo a lo que le doy significado se va a ir. Pues también suena bien radical, pero de repente cuando no tenemos nada, este caso que tú ponías, ¿no? De este sobreviviente del holocausto, le quitaron todo, o sea, no tenía nada, pero al mismo tiempo lo tenía todo, o sea, no tenía nada, pero en esa nada estaba una oportunidad inmensa de volver a construir todo, y esa idea me parece a mí, me vuela la cabeza, me parece maravillosa, pues, porque cuando, o sea, inclusive, o sea, cuando la gente dice toqué fondo, ya no tengo nada, es claro, no tienes nada ahorita, pero tienes la posibilidad ahora de tenerlo todo. O sea, exacto, de aquí hacia arriba exacto, es infinito. O sea, la nada también lo es de repente todo, ¿no? Entonces creo que eso es bien bonito, porque a veces cuando nos quitan, yo de repente pienso, bueno, me podrán quitar mis pertenencias, podrán estar mi familia, podrán estar la gente que quiero, me podrán dejar sin nada, pero me tengo a mí, o sea, pero estoy yo, ¿no? O sea, y con estar yo, pues podemos rearmar un montón de cosas. Entonces creo que eso es bien importante también en esto del sentido de la vida, porque si nuestro sentido o todo lo que nos ancla a la vida está en otros lugares y no están también en nosotros, pues podemos perderlo fácilmente, ¿no? O sea, es decir, esta cosa también de repente que tenemos a veces como hasta de dependencia, ¿no? Es que es el amor de mi vida, es que si no está él o ella me voy a morir, o es que si no tengo esto no voy a ser feliz en la vida. Pues, o sea, hay que relajarnos, ¿no? Si puede ser que sean grandes dolores, claro, o sea, el dolor existe, y también si se te va la pareja, yo medio me moriría, por ejemplo, ¿no? Pero no me moriría, ¿no? O sea, es decir, si me quedo sin trabajo también medio me moriría, pero no me moriría, o sea, ahí quedaría y algo tendría que hacer, o sea, hay como un deseo interno de decir, pues tengo que seguir adelante, y creo que eso es algo que nos gustaría como transmitir, o sea, o como de dejar de mensaje en este capítulo, ¿no? Esa como flamita interna, esa como chispa interna que necesitamos todos para vivir, es lo que realmente le da sentido a la vida, ¿no? Lo demás, que bueno, que existe, que esté ahí por añadidura, pero no lo es todo, pues, ¿no? Sí, esa parte de que no lo puedes ir colocando como que esa felicidad o ese sentido de la vida totalmente externo o totalmente en algo, porque, o sea, sí, o sea, hemos visto casos, o por lo menos yo, de cuando dicen es que, pues, su vida era su esposa. Cuando se murió su esposa, al mes se murió él también, sí. No, se murió. O su vida era el trabajo, y cuando se jubiló, se acabó. Y entonces yo creo que tratemos de que no sea todo externo, sino que sea más interno, claro. Porque, insisto, cuando nos quitan todo, pues todavía te tienes a ti mismo, claro. ¿No? O sea, ese pensamiento, que creo que es el tipo de cosas que sacan adelante a personas que pasan por adversidades tremendas, ¿no? O sea, estas personas que a lo mejor pues tenían una vida, llamémosle normal, y de repente tienen un accidente y no se pierden las piernas o pierden la vista. ¿Cómo te repones a eso, no? Que es tan fuerte y no sé, o sea, yo creo que no cualquier persona podríamos reponernos, pero precisamente como que si estás bien fortalecido internamente, cuando dices, eso no me define, o sea, esta parte de ser la persona que iba a su trabajo caminando, ahora puedo ir en silla de ruedas o no sé, eso es lo que te saca de esos baches, claro. Pero hay que estar bien fortalecidos internamente, mentalmente, y es un poquito parte de esta filosofía estoica que luego hemos ido comentando, que es, pues no pongas como que el valor en otras personas, en otras cosas, sino ponlo en ti, ¿no? O sea, porque si tú te fortaleces mentalmente, si tú te vas estudiando mentalmente, si tú te vas conociendo a ti, sabes la fortaleza que puedes tener, pues, para poder afrontar los retos que te va a presentar la vida, que siempre te los va a presentar. Entonces hay que encontrar el camino, pero cuando dependes de una sola persona, cuando dependes de tu trabajo, cuando dependes solo, o sea, tu felicidad va en dependencia de ese algo, cuando te lo quitan va a ser bien complicado y no vas a encontrar las respuestas. Esto del empoderamiento, ¿no? Está mucho el empoderamiento femenino y demás. Yo pensé en un empoderamiento personal. Sí. Y el empoderamiento personal pienso que consiste más bien en esto que mencionaste, Omar, fortalecernos a nosotros mismos. Yo recuerdo mucho una crisis existencial que tuve hace algunos años, y uno de mis compañeros de trabajo, amigo, me decía,
estábamos platicando de mis temores y demás, y yo estaba así como de, no, mejor ya me voy a echar para atrás, no voy a dar este paso que tenía que dar en ese momento. Me decía, no le des el poder a nadie, ¿no? Y yo me decía, no le des el poder a nadie, o sea, no le des el poder al miedo, no le des el poder tampoco al placer, no le des el poder a nadie ni a nada de tu propia vida. Y yo me decía, me quedé así de... Y esas palabras me siguen, o sea, me marcaron, pues, y de repente... ahora pienso, hay gente que luego se me acerca, o algunos de mis hermanos, uno de ellos me dice la otra vez, es que veo que parece que nunca sufres como luego sufrimos, ¿no? O nunca nada te tiene, o nunca estás dispuesto como a dejarte vencer. Y le digo, es que hace algunos años le hice caso a alguien que me dijo, no le des el poder a nadie, no le des el poder a nadie de tu vida, el poder lo tienes tú mismo. Y eso a mí me ha ayudado, me ha salvado de muchas, ¿no? O sea, de repente digo, no le voy a dar el poder a la tristeza o a cierta persona de hacerme daño porque estoy yo, pues, ¿no? Entonces, eso me ha quedado muy, muy presente y creo que es uno de los sentidos de mi vida, ¿no? Es decir, mi vida es mía, pues, o sea, no es de nadie más, o sea, nadie más me la va a controlar, nadie más levanta, o sea, si me voy a ir al hoyo, voy a ser yo mismo, si me voy a sabotear, voy a ser yo mismo, ¿no? Pues, pero creo que eso es importante, ¿no? Darle valor a nuestra propia vida por el simple hecho de que, pues, estamos vivos, ¿no? De que es nuestra y que es de como que es nuestra, exacto. Es como un regalo, ¿no? Hay una canción por ahí que canta Vicente Fernández que dice, nunca alardeo cada vez que lloro. Y nunca alardeo cada vez que lloro. Entonces, pues a lo mejor por eso a veces piensan que a lo mejor pues, no sufre eso. No, pero ya han visto que sufre un montón. ya lo vieron acá, ¿no? Pero hay gente que le gusta. Yo te platicaba antes de empezar este episodio que tengo ahí un conocido que ese cuate publica todo en Facebook, ¿no? O sea, si está bien, lo pone ahí, si está mal, lo pone ahí. Y yo digo, pues qué necesidad, ¿no? O sea, si estás mal, pues no andes contando tus penas. Y creo que eso a lo mejor algún amigo ya más grande que yo como que me lo recomendó en alguna ocasión cuando empezaba el mundo de las redes sociales, que decía, no tienes que andar publicando todo, ¿no, güey? O sea, guárdate algunas cosas. Y es otra vez este punto de no tenemos que estar buscando validación allá afuera, ¿no? Sino busca interno. Tú sabes las batallas que libras y habrá ocasiones que necesitas ayuda. Pero pues acércate con una persona, no la andes publicando a todo el mundo porque sí, nada más estás causando lástima, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, sí, y lo hemos comentado aquí, a veces como hombres nos cuesta más trabajo abrirnos, pero pues acércate con alguien de confianza que sepas que te pueda ayudar, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ahí aplica el de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Entonces, esta parte de tratemos de frenarnos un poquito con esta parte de todo hacerlo externo y busquemos como que las respuestas de forma interna. Les decía que por aquí traía unas notas que había hecho en septiembre del 2024, cuando yo estaba como que un poquito en esta crisis existencial de ahora qué sigue, ¿no? Y yo decía, a ver, hay muchas cosas que a mí me gusta hacer y cómo todo este tipo de cosas de alguna manera las encapsulo. ¿Cuál es mi sentido de la vida? ¿Cuál es mi propósito de la vida? Entonces ya como que me detuve a poner orden, ¿no? Pero es algo interno, o sea, a lo mejor puedo ir con un coach de vida y decir, ayúdame, no sé qué hacer. Y pues, al final de cuentas lo que va a hacer él es hacerme preguntas, me imagino, ¿no? Nunca he ido con uno. A lo mejor es preguntarme, pero las respuestas van a venir de mí, sí. ¿No? Yo soy el único que lo puede entender. En ese momento yo como que traté de entender esto del sentido de la vida y el propósito de la vida. Recordando el sentido de la vida es como que ese agradecimiento por estar aquí, ese simple hecho. Nos pueden quitar todo, pero ese sentido de la vida nosotros le podemos dar ese sentido, ¿no? O sea, decir, claro. Estoy aquí, estoy un día más, estoy feliz, está mi mente trabajando, eso ya es motivo de agradecimiento. Y está el propósito de la vida, que ese a lo mejor puede ir más orientado al tema del trabajo. Y en ese aspecto yo como que me puse a ver, todo es conocimiento que yo tengo y que puedo dominar, ¿cómo lo encapsulo, no? Y de alguna manera por ahí genero una frase de decir, a ver, yo puedo empoderar a las personas a través de la creatividad y a través de la mentalidad de crecimiento. Por creatividad ahí, si le abrimos creatividad, hay un montón de cosas, ¿no? Como los videos, los podcasts, un montón de cosas. Y del lado de la mentalidad de crecimiento, pues todo esto que hemos hablado y que de hecho este proyecto pues va un poco en ese sentido de seguir desarrollando, ayudar a las personas a que encuentren
pues a lo mejor su camino, ayudarlas con temas de capacitación, quieres aprender de eso. Entonces creo que ese es mi propósito. Al final como que después de un torbellino ahí de crisis existencial, como que llegué a eso. Pero, insisto, pues no es a lo mejor respuestas que me llegaron de afuera, decir, a ver hijo, dame la mano y te llevo para que entiendas la vida, ¿no? Y a lo mejor muchas personas dirán, pues es que ese es el problema de sobrepensar las cosas, ¿no? O sea, si nos metemos, apagamos el cerebro y nos vamos como animalitos en piloto automático, pues no tengo que llegar a esas crisis existenciales. Yo diría que, aunque caes en esos baches, en esas crisis existenciales, es mucho mejor el hecho de hacerte esas preguntas difíciles y tratar de llegar a esas respuestas. Y no siempre vas a llegar a las respuestas correctas, pero ese autoconocimiento creo que vale oro. Sí, y entonces a lo mejor ahí está el propósito. O sea, el propósito puede ser que nos estemos preguntando a cada rato, ¿no? Es decir, propósitos, al final cada quien va a encontrar el suyo y Exacto. Lo va a poder hacer. Y también creo que lo puede ir cambiando, o sea, también se vale, o sea, decir, ya no quiero esto, o sea, de acuerdo. Pero de ahí para todos y cada quien va a llegar a donde tenga que llegar. Pero creo que la base, como tú dices, es agradecer primero que estamos aquí y entender que a partir de eso podemos crear un montón de cosas y podemos estar cultivando un montón de cosas. Si el propósito está en lo laboral, qué bueno. Si no está en lo laboral, qué bueno. O sea, si está en andar haciendo cosas del arte o no sé, cosas medio, si nada más quiero andar viajando y tienes lana, pues órale, si quieres dar de mochila al hombro nada más viviendo de aventón, bueno, está bien pues, pero que cada quien lo viva como lo tenga que vivir y que sí encuentre el propósito, ¿no? Y las respuestas están ahí adentro. Primo, pues ya para ir cerrando, pues algún comentario, alguna reflexión. Recuerden que este proyecto siempre es así como de tratar de poner como que esas preguntas sobre la mesa. Ustedes encontrarán las respuestas. Nosotros no somos expertos en nada, no queremos darles como que el ABC de la vida, sino más bien poner como que esas preguntas difíciles y que ustedes activen el cerebro y se pongan a reflexionar. Sí, yo creo que esto que tú dices al inicio me hace mucho sentido. O sea, primero hay que agradecer. O sea, la cosa primero es agradecer que estamos aquí y de ahí creo que el siguiente paso es estarnos preguntando constantemente y entender que uno mismo es la razón de todo, pero en ese sentido le puede dar un montón de razón y significado a todo lo demás. Creo que yo me quedaría con eso y pues estar explorando, porque la respuesta tampoco es fácil, ¿no? Y a lo mejor no la encontramos nunca, pero hay que estar busque y busque y busque. La respuesta no es fácil y no te la van a dar allá afuera. El capítulo pasado hablábamos mucho de la hiperconectividad y que la era de la distracción se llamó el capítulo anterior. Entonces hablábamos mucho de que pues, estamos muy metidos en las redes sociales y que tenemos muchos distractores y la verdad es que yo creo que pues eso también sirve como un factor para estarnos comparando. Creo que de por sí ya nos comparamos, ¿no? De que por acá al vecino le va bien, ya se compró carro, ya tiene casa, ya se fue de viaje. Y ahora eso multiplicado por 100, porque ahora lo ves en las redes sociales y ya ves al vecino, al otro vecino, a tu amigo de la infancia, al amigo de la primaria, a tus primos, a tu hermano, a todo el mundo lo estás viendo ahí y constantemente dices, no, pues le va bien. Pero eso de alguna manera, como lo decía yo durante el capítulo, es como solo una pantalla, no es toda su vida, tú no sabes los demonios con los que está luchando, claro, ¿no? Claro. Entonces tú a tu vida no te estés comparando, trata de conocerte más, trata de autorreflexionar, trata de encontrar esos momentos de paz donde tú te puedas hacer preguntas profundas, donde sepas hacia dónde va tu vida, qué sentido le puedes dar, qué propósito le puedes dar. Pero insisto, es un trabajo personal, no lo vas a encontrar allá afuera, ¿vale? Y explora, o sea, también eso de explorar otras realidades, otros contextos, otras formas de vida, también creo que hay que andar ahí como picando en otros lados, explorando, pues. Sí, porque nosotros creemos que solo es lo que alcanzamos a ver y no. Cuando te quitan como que esas vendas dices, wow, el mundo de posibilidades así. Y nunca lo vamos a acabar de descubrir, es otra cosa también que puede ser angustiante, pero también maravillosa, ¿no? O sea, nunca lo vamos a acabar de descubrir, entonces eso es quizá otro motivo para seguir dándole a la exploración. Y por ahí decía algún filósofo que dice, una vida que vale la pena vivir es una vida que se exploró. Exacto. Entonces, a explorar, ¿vale? Primos, pues muchas gracias por ver este episodio hasta el final. Gracias a las personas que nos ven en las distintas plataformas, YouTube, Spotify, TikTok. Pónganos por favor ahí un comentario, compártenlo, compartan este video. Suscríbanse, únanse y ahí nos van a ayudar mucho. Buenísimo. Pues muchas gracias, primos y primos, por ver este video hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Bye.